Eso, como decía, soy Victoria Arco, la preparadora de oposiciones de IPAO, y en esta sesión informativa os voy a contar muy brevemente, pues voy a hacer una pequeña presentación de la academia y bueno, de nosotros en general. Voy a explicar en qué consiste la oposición, porque es verdad que luego cuando termine la presentación va a haber un espacio para que me planteéis vuestras dudas, pero me di cuenta en todos los años anteriores que, claro, yo me metía directamente a hablar de la metodología de la preparación y mucho es que habéis acabado la carrera prácticamente ahora. Casi que aterrizáis en las oposiciones sin tener ni idea de en qué consiste, cuál ha sido la evolución de las convocatorias a lo largo de los años. Entonces, este año he incluido pues, una breve presentación de en qué consiste la oposición, la metodología de preparación y cuál es la comunicación entre nosotros, ¿vale? A través de la plataforma y con la academia, etcétera. Esta parte de presentación de la academia, de mí misma, que esa es la parte más breve, etcétera, la he hecho nueva este año porque es verdad que me he dado cuenta, o sea, no hemos dado cuenta de que en los últimos años, desde la pandemia, han proliferado muchísimo los preparadores online. Es decir, que hay una oferta inmensa de todas las especialidades en los foros, por ejemplo, de opositores, se anuncia mucha gente, pues eso de preparadores online. Y quería explicaros cuál sería la ventaja, buenos días, ¿eh? De elegir una academia y no pues, una persona o cualquier otro, a veces es una sola persona, son varias que se alían, que se unen para preparar oposiciones a través de una plataforma directamente. Cuando tú eliges una academia que además tiene la trayectoria que tiene IPAO, con más de 15.000, aquí están los datos estadísticos, pero al final son 28 años de experiencia y lo que acabáis de ver hace un rato, que si estáis en vuestra casa porque no estáis aquí en persona y alguien dice, oye, que no oigo bien, viene el administrativo y ajusta el programa, el sistema para que se escuche perfectamente, que si tenéis cualquier duda tenéis una respuesta inmediata y que todo se gestiona de manera legal. Es decir, yo estoy aquí de manera legal, los pagos se tramitan de manera legal y ante cualquier queja, reclamación o problema tenéis un sitio al que acudir. Es decir, tenéis un contrato, vosotros firmáis un contrato igual que lo tengo yo aquí para preparar oposiciones cuando os preparáis con IPAO. Y eso creo que siempre es importante porque esto no es una cuestión baladí. Una oposición al final son como mínimo un año, a veces más, eh, mm, y, y que tienen un coste personal, emocional y económico alto. Entonces, uno siempre tiene que ir buscando, si es posible, lo más fiable. Bueno, en cuanto a mí, voy a ser muy breve porque a mí esta parte me da casi hasta vergüenza. Pero bueno, yo soy licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, profesora desde 2006 hasta la actualidad. Siempre me detengo un poco más en los dos últimos. Bien, soy jefa de estudio en mi instituto. Ya he estado en equipos directivos, eh, o sea, he estado no de manera directa, pero sí compuestos dentro de las direcciones de los centros, pero como jefa de estudio llevo pocos años, pero es algo que ha aportado también un valor a mi trabajo aquí, porque al final el contacto con la legislación, con la inspección educativa y con la propia administración es mucho más directo. Ya tiene el doble perfil o la doble vertiente a la hora de saber cómo funciona sobre todo la parte de la programación didáctica, de la defensa de la programación didáctica. Y llevo de 2007 hasta la actualidad preparando posiciones aquí en IPAO. ¿Bien? En cuanto a los resultados, casi acabo de modificarlo antes de que entrarais, porque mira, esto de las estadísticas se puede manipular con mucha facilidad. Yo muchas veces veo estadísticas, pues eso de otra academia, digo, es imposible, no hay tantos opositores, no hay tanto aprobado en Granada como para que estas estadísticas sean reales. Y yo he intentado ser muy realista porque creo que, además, este año por primera vez, puesto que se le han dado los exámenes, que no ha ocurrido nunca antes, a los opositores, eso nos puede ayudar también, es decir, ver la evolución de los compañeros, siempre respetando la privacidad, la ley de protección de datos. Yo no voy a dar nombres, a no ser que tenga autorización del compañero expresamente. Pero ver la evolución es importante. Por ejemplo, de 35 alumnos a los que yo empecé a preparar, solo 24 se presentaron. Hubo 11 que no entregaron la programación didáctica.
Este tipo de datos es importante tenerlos en cuenta porque es uno de los principales escollos. La programación didáctica hay que hacerla rápido, bien, en tiempo y forma, porque si no llega la convocatoria, no la tienes y no te puedes presentar. O sea que ya hubo 11 personas en un principio pues que tuvieron que abandonar la preparación. Y de 24 alumnos que finalmente se presentaron sin penalizaciones, es decir, antes de contar las penalizaciones aprobaron 19. Solo hubo 5 personas que por distintos motivos, porque no les salió un tema, que si no estudiamos todos los temas, un porcentaje amplio de temas, te puede tocar en la bola un tema que no conozcas. Y por distintos motivos no aprobaron. Pero antes de las penalizaciones, 19 de los alumnos aprobaron. De esos 19, solo 8 no tenían penalizaciones y les permitió que la media les permitió poder seguir en el procedimiento y 7 consiguieron plaza finalmente. Tengo que decir que de los 7 ninguno eran interinos, ninguno tenía antigüedad. Es decir, había gente que había acabado, una de las chicas había acabado el año anterior la carrera. Es decir, no es imprescindible en esta oposición, en la de lengua, tener experiencia docente previa para poder conseguir plaza a la primera. Ahora, ¿cuál es la estadística que más me interesa a mí de las que hemos visto? Esta. Si lo tengo y lo he quitado, lo he consultado con el compañero y lo he quitado, porque es verdad que aparecen dígitos del DNI, no todos, pero sí los últimos números. Tengo los pantallazos de los tribunales. En el tribunal 15, si tú ordenas a todos los opositores por nota, en las 10 primeras notas, 6 eran opositores nuestros. Y la nota más alta del tribunal 15 también era una compañera nuestra. Es decir, la persona que obtuvo la nota más alta en el tribunal 15 era una compañera. Y en el tribunal 16, igualmente, yo es que no sé por qué prácticamente todos mis opositores cayeron en el tribunal 15. Mira que presentaron los papeles en distintos momentos. Pero también la segunda nota más alta del tribunal 16 era un compañero. Esto en cuanto a estadísticas, resultados, etcétera. ¿Bien? Había quitado la presentación y luego ha salido, pero bueno, la quito rápido y ya está. En cuanto a la oposición, ¿en qué consiste el proceso selectivo? La oposición. Pues mira, aquí tenemos que controlar 3 cuestiones. En primer lugar, todo lo que voy a decir, y esto es muy importante, siempre en función al año anterior, porque la convocatoria actual no ha salido todavía. Excepto un año que salió en diciembre del año anterior a la propia oposición, lo normal es que salga para marzo o abril. Es decir, que si vosotros aspiráis a las oposiciones de 2027, lo normal es que la convocatoria salga en marzo, más o menos en marzo de 2027. En esa convocatoria donde se establece como el ejercicio práctico, cuántas bolas se sacan de temas para que elijáis temas, y eso es muy variable a lo largo de los años. Por lo tanto, yo no sé, ni yo ni nadie, cómo va a ser la próxima convocatoria. Yo siempre hablo en función de la anterior. ¿Bien? Por ejemplo, el propio tema de las bolas, ha habido años que han sido 5, 4, 3, desde hace unos años son 4, yo espero, supongo, que serán 4 en la siguiente, pero no lo sé. ¿Bien? Ni lo sé yo, ni lo sabe nadie, hasta que no se convoquen las propias oposiciones. En cuanto a los requisitos, son más de los que vienen aquí, pero los siguientes son como, o sea, afectan a cuestiones secundarias, pues que no tengas delitos sexuales, que no hayas tenido un procedimiento de separación del servicio, son cosas muy minoritarias. Pero los dos básicos son estar en posesión del título de doctor, licenciado, etcétera, de cualquier especialidad. No tiene que ser de filología hispánica, ni siquiera tiene que ser de una especialidad asociada. ¿Bien? De hecho, vosotros os podríais presentar por matemáticas, ¿bien? Que no es lo lógico, ¿vale? ¿Qué tiene esto como consecuencia? Que muchas personas que no han estudiado hispánica se presentan por lengua. Lengua y geografía e historia son las especialidades que acumulan prácticamente a todos los licenciados o las licenciadas, la gente que tiene un grado universitario, que quiere acceder a la docencia, es un trabajo seguro, bien pagado, muy bonito, muy vocacional, ¿bien? Pero luego tiene esa parte de que es un trabajo de funcionario con unas condiciones laborales muy buenas. Las especialidades que eligen son lengua y geografía e historia. ¿Por qué? Pues porque son las más fáciles en principio para una persona que no haya estudiado esa especialidad.
Pero la parte más compleja y que creo que es la que os presenta más dudas es en qué consiste el proceso selectivo. He puesto aquí la banderita de Andalucía para acordarme de decir que aunque yo preparo y he preparado a opositores para otras comunidades autónomas, luego cuando termine explicaré cómo, bien, se puede integrar una persona si hay alguien que esté interesado de otra comunidad autónoma. Toda la información que voy a dar está en relación a las oposiciones en Andalucía. ¿Bien? Porque claro, hacer una presentación para Andalucía, otra para Madrid, otra para Castilla-La Mancha, estaríamos mucho tiempo aquí. Entonces, toda la información será o estará en relación a cómo han funcionado a lo largo de los años las oposiciones en Andalucía y luego explicaré para quien esté interesado cómo se podría integrar en mi preparación una persona de otra comunidad autónoma. Pues en Andalucía, en los últimos años, en las últimas convocatorias, el proceso selectivo siempre ha contado con dos fases. Una fase de concurso, mientras entrabais, he estado repasando la presentación y se ve que no la he guardado y todas las ratas se han mantenido. Pero bueno, la explicación sí es clara. La fase de concurso y la fase de oposición en un proceso normal, ¿bien? Consiste en que hay una primera fase en la cual os tenéis que examinar primero por escrito y después oralmente. Y se llaman prueba 1 y prueba 2. Todo esto ahora voy a ampliar, de todo esto ahora voy a ampliar la información. Esa sería la fase, dentro del concurso oposición, esa sería la fase de oposición. Y luego hay otra parte que es la de concurso de méritos, que es donde tenéis que aportar pues cursos, experiencia docente previa si la tenéis, idiomas, etcétera. Hasta ahora siempre ha sido así. Desde hace años se baraja la posibilidad de cambiar el sistema de acceso. De hecho, este año pasado hubo una especie de globo sonda, una noticia en los medios que decía que se iban a cambiar el acceso a la docencia y que directamente a través del máster del profesorado harían práctica, pero eso lleva años circulando como rumor y hasta ahora no tenemos noticias de que vaya a ser así. Hasta ahora siempre ha sido como estamos presentando aquí. ¿En qué consiste la prueba 1? Dentro de esa fase que no es de concurso de mérito, sino de examen de oposición, hay dos pruebas. La prueba 1 en Andalucía dura 4 horas y media, es eliminatoria como todas las pruebas, es decir, que si no la superas no puedes pasar a la siguiente prueba y tiene una parte A de ejercicio práctico o comentario de texto y una parte B de desarrollo de un tema. ¿Bien? El comentario de texto o el ejercicio de comentario de texto este año en Andalucía ha cambiado. En la redacción de la convocatoria ya sospechábamos que podía ser así, pero no lo dejaba claro y los sindicatos le preguntaron a la administración y la administración tampoco respondió. O sea, sí respondió, dijo que no leyéramos la convocatoria, pero la convocatoria no lo dejaba en absoluto claro. Bien, es decir, la convocatoria, la administración se remitió a la propia convocatoria. ¿Cómo era hasta ahora? Hasta ahora te podían pedir un comentario, o sea, siempre. Y ahora también, con este cambio, hay 4 ejercicios, 4 textos y tú eliges 2. Eso era antes y ahora igual. Pero hasta ahora, de esos 4 ejercicios, lo que te pedían era, de esos 4 textos, para que eligieras 2, lo que te pedían eran ejercicios completos. O un comentario lingüístico completo, o un comentario literario completo, un comentario sintáctico completo, léxico-semántico, pragmático o filológico. Esos 6 y punto. Bien, no había más opciones. El texto podía ser literario o no literario y de cualquiera de ellos te podían pedir esas 6 opciones. Repito por si lingüístico, léxico-semántico, pragmático, sintáctico, literario o filológico. Ya está. En la última convocatoria, en cambio, han seguido el modelo de otras comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid, en que lo que te hacen es preguntas sueltas. Igualmente eran 4 textos, igualmente había que elegir 2. Pero de esos 2 textos no te pedían el comentario completo, sino una parte del comentario.
y se elimina el comentario filológico, no se menciona, o sea, lo de se elimina una intuición porque no ha caído en la última oposición y no se menciona expresamente, aunque dentro del lingüístico pudiéramos entender que podría estar la lingüística diacrónica y que el filológico fuese también una de las posibilidades, pero en principio no se mencionaba expresamente como en otras ocasiones y no lo han preguntado. Y se incluye el análisis comparativo de texto. Esas han sido las novedades. Realmente, a mí personalmente me parece mucho más fácil. La dificultad es saber lo que te están preguntando. Porque antes cuando te pedían un comentario lingüístico completo, tú tenías unos pasos, los seguías todos y sabías que estaba todo lo que te estaban pidiendo. Ahora las preguntas pueden ser muy genéricas, mucho más abiertas y saber exactamente qué te están pidiendo puede ser un poco más difícil. La ventaja, pues que es más fácil abordar en una hora, porque tú tienes 2 horas para resolver los 2 comentarios, 1 hora por comentario. Abordar un comentario completo de textos complejos en 1 hora era prácticamente imposible. Pues esa sería la parte A de la prueba 1 y la parte B sería el desarrollo de un tema. De entre 4 temas, elige uno, ¿bien? Y se extraen al azar durante el propio proceso, durante el desarrollo de la prueba, y son los mismos temas para todos los aspirantes que estén en el mismo tribunal. ¿Bien? El tribunal de al lado tiene otros 4 temas diferentes, o sea, no son todos los mismos temas para toda Andalucía hasta ahora. ¿Bien? De estas 2 pruebas, cada una vale el 50% de la nota de lo que sería esta parte. Para que te ponderen tienes que sacar 2,5 como mínimo, es decir, que si sacas un 2,5 aquí ya te hacen media, pero la media entre ambas sí que tiene que dar un 5, o sea que si sacas un 2,5 en la parte de comentarios de texto tienes que sacar un 7,5 en la parte de los temas. Eso en cuanto a la primera prueba de la fase de oposición. La segunda prueba es la presentación y defensa de una programación didáctica. Este año también ha habido una novedad en la convocatoria en Andalucía, que ha sido que normalmente la programación didáctica a lo largo de los últimos 20 años se presentaba o justo cuando aprobaban la oposición, eso era lo normal, es decir, salía la lista de aprobados y te daban un plazo para que presentara la programación didáctica. O se presentaba poco antes de realizar el ejercicio teórico, en junio. O sea, en todo caso, en junio. Sin embargo, este año se pidió con la propia presentación de solicitudes, con la propia solicitud para presentarte en la oposición. Por eso hubo mucha gente que finalmente no se presentó porque no le dio tiempo a preparar la programación didáctica. Yo algo en lo que insisto mucho porque lo pasáis muy mal, con la programación se pasa muy, muy mal. Y si te la quita Paula, que es antigua alumna, puede dar fe. Claro, claro, yo entiendo que al principio llegáis, aunque hayáis hecho un máster de profesorado, ahí no te enseñan en absoluto cómo se hace una programación didáctica o una unidad didáctica de instituto, os sentí abrumado. Yo voy dando el material, lo doy semana a semana y mes a mes separado. Doy ejemplos que no me gusta dar ejemplos porque al final tenéis programaciones gemelas. Eso limita mucho vuestra imaginación o vuestra capacidad de... Pero como sé que al final me los pedís, aporto ejemplos de alumnos que han aprobado con buena nota en años anteriores. Pero siempre hay un momento en que os entra una parálisis y un agobio terrible y ya dejáis de avanzar en la elaboración de la programación. Y es una pena porque una vez que tú tienes una programación buena, es verdad que en las oposiciones de los últimos años, casi que cada año, bueno, casi no, en todos los años que llevo yo como preparadora de oposiciones va a ser la primera vez que trabajemos 2 convocatorias seguidas con la misma ley. Siempre cambiaban la ley, la gente que tenía la programación hecha la tenía que volver a hacer. Pero incluso cuando eso es así, es adaptarla, no tienes que volver a hacerla. Es cortar y eliminar los objetivos que tenía y cortar y pegar los objetivos nuevos, que es de la ley nueva. Ya está. No es una elaboración entera desde cero. Entonces, mi recomendación, y eso es, esa es la principal ventaja, hay muchas más, pero la principal de prepararse con 2 años de antelación es que puedas tener la programación hecha y te puedas dedicar a estudiar.
Nosotros estábamos a una semana de tener que entregarla con gente sin dormir, haciendo unidades didácticas y yo corrigiéndola, y al final no le ha dado tiempo ni así a terminarla. Si tú tienes tu programación terminada, luego solamente... o mira, otra cosa que era muy común, que la gente la terminaba y una vez terminada y entregada, decía, madre mía, se me ocurrió un ejemplo, un montón de ejercicios mucho mejores, he pensado un centro de interés mucho más interesante, me he empeñado en que los productos finales sean de tal forma y ahora veo que me va a costar mucho trabajo defenderlo, lo haría mucho más sencillo, elegiría otro curso. Es decir, que si lo hacéis con tiempo, no vais a tener luego mucha más facilidad para abordar los temas y el ejercicio práctico, porque no vais a tener que estar empleando horas y horas en programación didáctica. Veis que hablo de unidad didáctica en todo momento porque las convocatorias han hablado de unidad didáctica, no han hablado de situaciones de aprendizaje. Han pedido una situación de aprendizaje integrada dentro de la unidad didáctica, pero hablan de unidades didácticas. En el caso de esta prueba 2 de la fase de oposición, el 30% de la nota se lo lleva la parte general de la programación y el 70% de la nota la unidad didáctica. Luego, cuando hable de la metodología, veremos que yo desde prácticamente febrero o marzo empiezo una ronda de defensa aquí en la academia y también es un caballo de batalla porque yo siempre programo, por ejemplo, que expongan 3 personas, sabiendo que no da tiempo. Las clases son de 9 a 1. Casi siempre nos vamos a las 1:30 o a las 2. Siempre se alarga un poquito más. Entonces, yo incluyo a 3 personas para que defiendan sabiendo que no da tiempo. ¿Pero por qué? Porque de las 3 normalmente se caen 2 o las 3. Es decir, la mayoría de las veces solo expone una persona o ninguna. Porque o entra el pánico escénico, os agobiáis, no os sentís preparadas o preparados. Y es algo en lo que este año, todos los años insisto mucho, pero este año mucho más. Porque si os fijáis, de lo que es el documento escrito, os obsesionáis con el documento escrito. Pero es que el documento escrito, ¿bien?, vale un 30% del 30%, que es que esos son 0,9 puntos. O sea, lo que vale el 70% de esta parte A es la defensa, es tu defensa oral, no el documento escrito que corrige el tribunal. Y en el caso de la unidad didáctica, ¿bien?, el 70% es la defensa oral. Es que ni siquiera se valora en sí de manera específica el documento escrito, es todo oralidad. Entonces, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos de defender. Y luego, por último, estaría la fase de concurso, que es el concurso de méritos, donde en la última oposición, siempre en función de la última oposición, o sea, toda la información que voy dando siempre en función de la última oposición, se ha valorado la experiencia docente previa, ahí el máximo de puntos eran 5, la formación académica, con otro máximo de 5 puntos, y otros méritos, que aquí es donde se incluye la formación, los cursos. Yo os animo a hacer el máximo de puntos que exigen de los cursos este año, porque luego la plaza se da por décimas o centésimas. Yo en los 2 tribunales de Granada, donde yo tenía acumulado, en el 15, por ejemplo, que yo tenía acumulado a todos mis opositores, al final aprobaron con plaza todos los que se habían presentado. O sea, todos los que aprobaron la defensa de la programación tenían plaza. Pero en otras ocasiones, a lo mejor aprueban 21 y hay 18 plazas. Que por una centésima te quedes sin plaza después de haber pasado por todo el procedimiento es muy duro. Entonces, a la mayor brevedad posible, hacer todos los cursos que se bareman. Es decir, que estos 2 puntos que los podéis controlar con mucha más facilidad que los controléis ya. Porque en formación académica lo que se incluye es la nota del expediente académico, otras titulaciones, los idiomas, etc. Y luego ya las calificaciones definitivas, en la última oposición, otra vez han sido 60-40, 70-30. En la última oposición, 2/3 de la nota correspondían a la fase de oposición y 1/3 a la de concurso. Es decir, los méritos valían 1/3 de la nota y el resto 2/3. Y eso sí, para poder pasar de una prueba a otra, tienes que aprobar la anterior. Todas las fases son eliminatorias.
Pues eso en cuanto al procedimiento. En cuanto a la metodología de preparación, que creo que es lo que más puede interesar, bueno, creo que tenía por aquí, dentro de la parte de oposición, otra diapositiva. Que no sé por qué, claro, he abierto, pero ya por no ir marcha atrás, no he abierto el documento definitivo de Geniali. Por eso veo que hay letras que se mueven, que no encaja, pero ya no voy a empezar de nuevo, ya lo dejamos con este. Pues como decía, creo que esto también nos puede interesar, es la evolución de la convocatoria de plaza en los últimos años. Estas son las de la última oposición, las de este año. Hay que verdad que fue un proceso extraordinario, muy extraordinario, no es lo normal. Y la tendencia siempre ha sido en alza. Ahora está bajando. No sabemos lo que sucederá en las próximas oposiciones. Yo tengo un compañero de trabajo que está liberado en un sindicato y a ella le mandé un WhatsApp para, precisamente por si había alguna novedad para la reunión de hoy. Y lo único que me dijo fue que que la última información que dio la administración es la que sigue vigente. Porque sí es cierto que ha habido un cambio. Hasta ahora era un año secundaria, otro año primaria. Un año secundaria, otro año primaria. Ahora, en cambio, han sacado varias especialidades de secundaria en 2025 y van a sacar otras que no lengua. Yo sé que se le está diciendo a la gente, a los opositores o a los aspirantes, que es posible que el año que viene haya oposiciones de lengua. Yo con la administración no pongo la mano en el fuego por nada, pero yo personalmente estoy absolutamente convencida de que eso no va a ser así. O sea, el año que viene no va a haber oposiciones de lengua. Es verdad que quizás lo escuchéis en distintos foros. Yo no sé por qué se dice eso cuando es harto improbable. Ahora, ¿va a haber en 2027? Se espera que sí, pero tampoco lo sé. Es decir, igual que estoy convencida de que en 2026 no, estoy convencida de que en 2027 sí. Espera un momentito, Paula. Es que me han pedido que dejemos las dudas para el final. Ah, bueno, dime. Pero, claro. Ujú, claro. Sí, es que hay una compañera aquí que dice que cree que el rumor es porque se han quedado muchas plazas desiertas por las penalizaciones e invalidaciones que ha habido en esta convocatoria. Pero ya se decía antes, yo creo que más bien es publicidad pues, de preparadores, etcétera, que lo que quieren es captar alumnos. Que eso también, claro, o la esperanza de, o que como se ha dicho que por primera vez va a haber oposiciones de secundaria 2 años seguidos, pues dicen, pues mira, otra vez lengua. No, ya la administración de hecho dejó claro hace 2 años qué oposiciones se convocaban en 2025 de secundaria y qué oposiciones se convocaban en 2026. Es muy difícil que eso lo cambien. Cuando se quedan plazas desiertas, que ha habido muchas, también hay gente, interinos con antigüedad, que las están ocupando y que a través de los sindicatos pues también presionan para no perder su puesto de trabajo. Es decir, que yo creo que en 2 años no va a haber. Pero claro, pero que volvamos a las mismas, que yo con la administración, y ya lo veréis, la administración es imprevisible. Pues ahora sí, ¿en qué consiste la metodología? Pues mirad, yo preparo en la misma sesión, las clases son todos los sábados de 9 a 1, siempre nos alargamos un poco más, y preparo los temas, los ejercicios prácticos y la programación y la unidad didáctica. ¿Bien? Se prepara toda la formación en cada sesión. En la parte de los temas, que es de 9 a 10, no consisten en la explicación en sí del tema, porque yo entiendo que casi todos somos de hispánica, pero incluso quien no lo sea, todos sabemos, tenemos un grado universitario y se trata de leer el tema. No es excesivamente complejo, sí que resuelvo todas las dudas, ya sea de un apartado entero, del tema, de una página, de una frase, tanto aquí en clase como a través del foro de manera inmediata. Nosotros tenemos un foro de comunicación y yo siempre respondo en el día. Si me escribe a la 1 de la mañana, ya voy a responder por la mañana, ¿no? Pero
Lo normal es que yo esté toda la tarde trabajando y los mensajes me van entrando inmediatamente. Conforme me entran, yo voy respondiendo. Entonces, resolución de dudas, sí. Y luego hay partes del tema. Pues, la glossomática de Jemsler en el tema 2. Yo sé que la tengo que explicar todos los años porque es, en el fondo, sencilla, pero en apariencia muy compleja. Entonces, yo todas aquellas partes de los temas que yo sé que no vaya a entender, porque ya son muchos años con el mismo temario, porque la administración no lo ha cambiado, pues sí la explico. Bien, pero en esa hora de los temas yo la dedico evidentemente a resolver cuestiones complejas, que yo sé que son complejas, y a resolver vuestras dudas igualmente, pero sobre todo a la parte que yo creo que es más importante, que es explicar cómo abordar su estudio y cómo personalizar ese estudio, o sea, ese tema. Tenéis que darle vuestro toque personal al tema. Este año, como en la última oposición, la rúbrica del tribunal incluía una justificación epistemológica, etcétera, y que incluyerais como mínimo 3 citas, pues por ejemplo, yo no incluyo las 3 citas, sino que doy un listado de 20, 30 citas y cada uno elige la que más le gusta y la encaja en el tema. Eso ya es una manera de personalizarlo. Esa justificación epistemológica la doy amplia para que tú elijas qué forma darle y también sea una manera de personalizar ese tema, pero tenéis que hacerlos vuestros y hacerlos personales. Los temas son de elaboración propia y contrastados. Cuando digo contrastados me refiero a que, claro, ya después de tantos años, todos se han presentado ante el tribunal. Este año, además, tengo como ventaja que a los opositores que lo pidieron se les ha entregado una copia de su propio examen. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el compañero que estaba, los dos compañeros que han sacado la máxima nota en su tribunal, una de las chicas estaba en el primer puesto y el chico se quedó el segundo, pero por algo que aquellos que os matriculáis ya veréis, que me parece curioso, vamos a decir curioso, y es que lo que le falta en la rúbrica, si yo tengo el tema del chico, el tema es perfecto y es un tema nuestro de IPAO. Lo que le falta en la rúbrica, la nota tiene un 9,875. El 0,125 que le falta es porque en la rúbrica incluye que incluyáis, o sea, valora que incluyáis diagramas, esquemas, etcétera. Hay temas, el tema de comunicación, pues sí, podemos incluir el cuadro de Jacobson, emisor, receptor, pero es que hay temas, a lo mejor la Celestina, pues un cuadro de los personajes, pero ¿cómo incluye un esquema o un diagrama que además que no lo consideren una marca y no te penalicen? Es que es muy complicado. Entonces el chico no se quiso arriesgar, no incluyó ningún esquema y es lo que le falta en el tema. El resto, todo el contenido es perfecto. Pues este año estos alumnos de la última oposición me han regalado sus temas, de los que presentaron con su rúbrica. Entonces eso lo vamos a tener también como modelo. Por eso digo que son temas además contrastados ya en una oposición. Y el resto es lo que ya hemos hablado. O sea que en clase se abordan dudas y se resuelven dudas y se explican cuestiones complejas, pero sobre todo explico cómo abordar el estudio de cada tema. Además, esta parte es fundamental. Mirad, todos los meses lo voy a ver la temporalización, pero yo todos los meses, una vez, si no lo hago más veces, es porque tenemos que darle mucha importancia a los ejercicios prácticos y cuando no haya tema, habrá ejercicio práctico, igualmente simulacro de ejercicio práctico. Corrijo de manera individualizada vuestros temas. Es decir, que me entrega un tema hecho por ti en tu casa, si es posible en situación real. Es verdad que al principio entiendo que no podéis todavía hacerlo así, pero en cuanto ya tengáis un rodaje en situación real, significa con un reloj 2 horas y media sin mirar los apuntes. Y os lo corrijo yo con la rúbrica del tribunal. Esto es fundamental que lo haga todo el mundo. Y algo que sé que ofrecen en pocos sitios, porque son muchas horas de corrección. En cuanto a la parte de los ejercicios prácticos, porque mirad, los temas son los mismos, no han cambiado. La gente, a lo mejor si hay algún alumno antiguo interesado en matricularse este año, que se ha matriculado este año y quiere seguir, lo único que voy a aportar con los temas nuevos, porque los temas son los mismos, es los ejemplos de alumnos que han aprobado con la máxima nota en sus tribunales con su rúbrica, es decir, sus temas escritos por ellos, tal cual en la oposición. En los ejercicios prácticos
sí que va a haber una novedad, pues precisamente porque Andalucía en esta convocatoria se ha puesto al nivel del resto de las comunidades. Es decir, que ya no hace comentarios completos, sino preguntas sueltas. Eso no significa que yo no dé también los comentarios completos. Yo hay un material que nunca actualizo y que desde hace 20 años doy y seguiré dando, que son los ejercicios que han caído en las oposiciones anteriores. ¿Por qué? Pues porque yo dispongo de las correcciones del tribunal, de la rúbrica del tribunal. Y la dificultad no es saber cómo abordar, por ejemplo, un análisis sintáctico. Muchos sabéis analizar perfectamente un texto desde el plano sintáctico o hacer un análisis lingüístico o literario. El problema es que los tribunales corrigen con una rúbrica muy cerrada. Un buen ejemplo es lo que he dicho antes. Tú tienes un tema perfecto, pero al tribunal le han dado una rúbrica que dice que tú incluyas un esquema, un cuadro o una estadística, o no sé, bueno, una estadística, un diagrama de no sé qué, porque pensás que las rúbricas de los temas son las mismas para todas las especialidades, para matemáticas, historia. Entonces, para matemáticas tiene sentido, para lengua no, pero bueno. Pero el tribunal se sujeta estrictamente, se ajusta estrictamente a lo que dicen esas hojas de corrección. Pues con los prácticos igual. Entonces tú puedes hacer un comentario perfecto, pero si no incluye los 50 puntos o 30 de los 50 puntos que tiene esa rúbrica o esa hoja de corrección, va a tener una nota muy baja, probablemente por debajo del 2. Y no es que esté mal o te hayas equivocado, es que no te ciñes a lo que está en esa hoja de corrección, que son hojas que no se hacen públicas. Este año tampoco se han hecho públicas. Si es verdad que le dan a los opositores, le dan una hojita que es la misma para cualquier comentario en que le dicen contenido, un 8%, y tienes tanto, tal, pero lo que es la corrección del ejercicio concreto no se da nunca. Yo las tengo y las aplico, y ese material no lo actualizo nunca, porque es que es fundamental, vamos, es la joya de la corona de mi preparación. Entonces esas las vamos a hacer. Ahora, ¿qué sí que he cambiado? Pues que tanto de este material de ejercicios reales de otras oposiciones, también tengo de otras comunidades, de Madrid y de Castilla-La Mancha, como del resto del material que yo tengo, voy a hacer un doble procesamiento. El comentario completo por un lado y todas las posibles preguntas sueltas que son muy abiertos que os puedan hacer con su respuesta. Porque tenemos que estar preparados para que la próxima oposición sea lo mismo. Normalmente si hay un cambio no suelen dar marcha atrás, porque dar marcha atrás supone decir que me he equivocado cuando lo he hecho de otra manera el año anterior. Entonces yo estoy convencida de que en la próxima oposición también serán preguntas sueltas lo que hagan. También tengo los ejercicios prácticos de los opositores que han sacado la máxima nota en su tribunal, en la última oposición con la rúbrica. ¿Cómo abordamos estos ejercicios prácticos? Yo entrego las guías originales de elaboración de los ejercicios prácticos. Se explica cómo abordarlo en clase y se hacen semanalmente ejercicios prácticos, siempre excepto el día que se explica la guía, es decir, excepto cuando explico cómo abordar cada uno de los tipos de comentarios, el resto del tiempo es práctica. Y igualmente, tanto los simulacros que hacéis en casa, o sea, cada mes hacéis uno en casa y otro aquí, en tiempo real. ¿Bien? Todos los corrijo yo individualmente, de manera individualizada. ¿Bien? Los de práctica se corrigen en clase, pero los de ya prueba vuestra, real, los corrijo yo. Esto es muy importante porque no sé si al final he incluido, creo que no, una diapositiva explicando esto. Este año también por primera vez, en la última convocatoria, no esta, he usado desde el principio la plataforma para todo, porque es verdad que antes pues no sabía usarla yo bien. Vamos luego, bueno, no sabía que no me había puesto, porque luego es facilísimo. Toda la parte de actividades, estadísticas, etcétera. Y en los 2 últimos años que la he estado usando, el hacerlo así, antes lo que hacía era ir mandando vuestras correcciones a través del correo. Me las mandabais a mi correo y yo las devolvía. Este año que lo he hecho con la plataforma, al final la plataforma te ofrece una estadística de cada alumno personalizada e individualizada. Pues si veis las estadísticas sin nombres, podéis adivinar con poco margen de error, es decir, quitando casos pues, de gente que ha tenido la mala suerte de que por 2 faltas de ortografía, por 3 o por 4
un examen de notable ha tenido un 0, o sea, porque con 5 faltas ya tenía un 0 y con 4 prácticamente también, porque te restaban tantísimo por cada falta que un 7 se convertía en un 0 a la mínima que... Pues quitando esos ejemplos puntuales, lo que tienen en común todos los alumnos que han aprobado todas las fases, los que han obtenido plaza, es que han hecho todos y cada uno de los simulacros y todos y cada uno de los ejercicios prácticos de prueba. ¿Bien? Mira, la parte más importante es esta. Si no os medís con las rúbricas reales del tribunal, da igual las horas que estudiéis y los ejercicios que hagáis y las veces que veáis las clases. La gente que no ha hecho ese trabajo no puede aprobar. No sé si me explico. Es que es muy duro, ¿eh? O sea, son 4 horas y media escribiendo, luchando contra el temario, contra ti mismo, contra lo que tienes que decir, contra... O sea, es que es una lucha mucho más complicada de lo que parece. Y si se aborda habiéndolo practicado ya muchísimas veces, ya vas con otra seguridad. De hecho, han sacado más nota en el examen real de la que yo pongo. Yo me acuerdo que ya en las últimas sesiones, ya a finales de mayo, claro, yo a lo mejor le ponía a un compañero excelente, un comentario excelente, enhorabuena, qué maravilla, y me dijo a sola. Luego lo comenté yo aquí en clase porque me dio permiso, me dice, gracias por subirme la moral, pero claro, tengo un 6,1, ese excelente con un 6,1, es que esas son las notas más altas del ejercicio práctico en la oposición. Es que es muy, muy, muy raro, excepto algunos ejercicios de sintaxis, que un ejercicio de sintaxis si lo puedes bordar, las notas medias son esas. No sé si me explico. Si hubiera puesto esa diapositiva, que no he querido porque salen algunos DNI ahí sueltos, no enteros, pero veréis que mi alumna que tiene la nota más alta o la alumna que yo tengo en el tribunal 15, que estaban en los 10 primeros puestos, la nota más alta es un 7 y pico. Es decir, la nota más alta de ese tribunal era un 7, si no me equivoco, 7,78 o algo así, con casi un 10 en el tema. Es decir, en los ejercicios prácticos las notas normalmente son bajas, es lo más difícil de abordar. Por eso es tan importante hacer una y otra vez los simulacros, tengáis tiempo o no, os sintáis preparados o no, y en todo caso. Porque es verdad que muchas veces esa vergüenza decía que me va a salir fatal y vi que iba a decir que es que, como he dicho, esta barbaridad, da igual. Si es que barbaridades decimos todos en los comentarios. Porque es que es muy complicado, por ejemplo, saber exactamente en ocasiones de qué tema habla un texto que yo no he leído nunca, de un libro que yo no he leído nunca, o a qué época pertenece, autor, etcétera. Y si se practica una y otra vez, vamos eliminando primero el miedo a afrontarlo y luego ajustando mi propia resolución del comentario, porque al final, conforme vais haciendo, vais viendo. Eso también lo he visto este año por primera vez en la plataforma, cómo la gente va creciendo en nota conforme va practicando los distintos tipos de comentarios. Y en cuanto a la programación didáctica y las unidades, aquí pone programación didáctica y aquí hago referencia a ambas cosas. Se realizan las programaciones aquí paso a paso. Paso a paso es que yo doy el índice y cada semana se hace un epígrafe del índice. Una semana el contexto, otra los objetivos y os doy todo el material necesario actualizado a la legislación vigente, es decir, las leyes actualizadas. Luego los ejemplos, solamente los de la última oposición están actualizados a la legislación vigente. Muchos ejemplos que yo doy de alumnos que han aprobado con plaza en otros años y me han cedido sus programaciones son ya de otras legislaciones, claro. La corrección igualmente se hace individualizada y muchas veces, siempre con unos plazos. Esto luego insisto mucho porque, mirad, yo creo que soy la única que corrige las programaciones 4 o 5 veces de cada opositor. Lo normal en la academia o los preparadores es que la vais haciendo y os la corrijo una vez. ¿Bien? O sea, claro, yo es que os corrijo una y otra vez todas las partes, pero si las mandáis en su momento. Si 20 personas me mandan la programación 2 días antes de tener que entregarla, pues yo en 2 días no puedo corregir 20 programaciones. O sea, se tienen que cumplir los plazos. Luego siempre hay cierta mano de decir, bueno, pues dejo una semana más, 10 días más para... Bien, yo también juego, a la hora de hacer la temporalización, juego con eso.
siempre dejo cierto margen. Pero eso, que la corrección es individualizada y se corrigen una y otra vez, usando además las rúbricas del tribunal. Y nuevamente aquí insisto en que las defensas las hagáis siempre que podáis. Aprovechéis todos los momentos para realizar las defensas que tengáis asignadas. Es decir, yo voy asignando turnos de defensa. Lo hago siempre con la letra que haya sorteado la Junta. Si la Junta no ha sorteado la letra, como el Estado siempre la tiene, la letra, me refiero a que siempre se sortea una letra de apellido por la que se empiezan todas las actuaciones. Pues yo cojo esa letra y, para no elegir yo quién tiene que empezar, y a partir de esa letra alfabéticamente asigno turnos. Sé que no es injusto, porque ¿qué más justo que un sorteo de un apellido? Bien, pero sé que, bueno, para la gente a la que le toca ser los primeros, pues puede parecer que salen perjudicados, pero realmente, como esto no es la oposición, sino un ensayo, pues no tiene por qué ser así, ¿no? Y por último, en la unidad, la información que tengo es la misma, pero sí que he incluido una temporalización para este año, ¿bien?, de cómo orientamos las clases. La gente que empiece ya este año, puesto que dispone de 2 años, ¿bien?, no va a tener que estudiarse todos los temas. Ni los voy a entregar todos, ni os los tenéis que estudiar todos. Tenéis mucho más tiempo, porque al final, mirad, los temas empieza uno. Esto yo os doy luego un cuadernillo, que este año además lo he ampliado, de estudio, para que vayáis haciendo un seguimiento personal con las estadísticas de cuántos temas tenéis que llevar para tener más o menos garantías de que te puede tocar tema, etcétera. Pero al principio se empieza con mucha fuerza y luego te das cuenta de que los 10 primeros temas me los sabía muy bien, pero cuando empiezo con el 11 se me olvida el 1 y el 2. Entonces esto es complejo, ¿no? Hay que ir dándole vuelta al temario una y otra vez. Y por eso lo que he decidido es seleccionar los que para mí son los temas más importantes en lengua. En literatura no he hecho selección, he hecho pues selección cronológica, desde la Edad Media hasta el romanticismo inclusive, punto, ¿no? Y ya el año que viene, desde el realismo, que es lo que continúa, hasta hoy. Pero en literatura, en la parte de lengua, sí que hay una serie de temas que, por su complejidad o porque tienen una vinculación directa con los ejercicios prácticos, considero que son más importantes. Entonces, de esa manera le podéis dar 2 vueltas. Serían el tema 1 y 2, porque del 2 al 6 inclusive prácticamente son variaciones del tema 1 y 2, no tiene ninguna novedad. En absoluto, el 7 y el 9, que sería el de Historia de la Lengua, las lenguas de España, y el de el español de América. Del 11 hasta el 17, que es morfología, sintaxis, léxico y semántica, pues la oración simple, sintagma nominal, el sintagma verbal, relaciones semánticas, hiponimia, heteronimia, etcétera. El 11, que es el de fonética y fonología. Pues todos los que están relacionados con el comentario lingüístico. Y el 17, que es el de la oración compleja. Y desde el 23 hasta el 28, que es coherencia, cohesión, que en el comentario pragmático es lo fundamental, y las tipologías textuales. No entran todas, me he dejado fuera el texto dialógico y el argumentativo, pero sí el texto narrativo, el descriptivo, el expositivo, el estudio de las tipologías textuales. Ese sería el orden de entrega de los temas. En cuanto, bueno, lo que tenéis en amarillo serían los simulacros en tiempo real, pero veis que cuando no hay simulacro en tiempo real, siempre hay entrega de tema. La diferencia entre entrega de tema y el simulacro en tiempo real es exclusivamente que los que están en amarillo se hacen aquí. Y el resto lo hacéis en vuestra casa. Yo os pido que lo hagáis siguiendo, quitando este que tiene un asterisco, que si podéis, si queréis mirar apuntes para que os sintáis más seguros. Yo lo que recomiendo no es que miréis apuntes, sino que si necesitas 4 horas, que tomes 4 horas para hacerlo, ¿no? Que podéis ir un poco más despacio. Pero el resto, lo que yo recomiendo es que lo hagáis en casa, pero como si lo estuvierais haciendo aquí. ¿Bien? Un reloj, 2 horas y media, sin mirar apuntes, en silencio, todo seguido y tu tema. ¿Bien? Estos simulacros, tanto los de casa como los de aquí, son fundamentales, en primer lugar, para que os miráis respecto a los temas. O sea, son fundamentales haciéndolos como tales, como simulacros, sin copiarse en tiempo real, etcétera,
Por lo que estábamos diciendo, que es que ha habido muchas más invalidaciones que suspensos entre mis opositores. Si tú practicas una y otra vez, porque ¿qué se dice, por ejemplo, en los foros, no solo de la especialidad de lengua, en todas? Claro, los opositores se quejan de que, claro, 4 horas y media escribiendo, siempre se te escapa una errata, siempre hay algún fallo que es lógico y es humano. Y es cierto, pero son las normas. Entonces, yo no puedo, o sea, no es útil que yo entre ahora a criticar más o menos a la administración o a entrar en el debate de si es justo o injusto o es justo para lengua, pero para matemáticas, porque hay especialidades de ciencias que se han quedado desiertas por falta de ortografía. Bueno, desiertas que no se han dado, que hay plazas que no se han entregado. Ya digo que mi función no es entrar en el debate, mi función es prepararos para que no ocurra. Pero aparte de penalizaciones por falta de ortografía que han supuesto que alguna gente no pueda continuar en el siguiente, haciendo la siguiente prueba, se haya quedado fuera del proceso, también hay muchas invalidaciones por cuestiones que mis opositores saben, pero que luego se nos olvidan si no practicamos una y otra vez. Por ejemplo, que se te olvide poner el número del tema, poner el título, que el tribunal lo sortea, pone los títulos en la pizarra. Tema 1, lenguaje y comunicación, competencia lingüística y competencia comunicativa. Y tú pones el título y no pones tema 1. O te explican, porque os explican cómo paginar el examen y te comes el tiempo y no te da tiempo a paginar. O sea, el examen es perfecto, pero te lo van a invalidar, no te lo van a corregir. La única manera de prever que esto no pase, especialmente además lo de la ortografía, pero también lo de las invalidaciones, es practicar una y otra vez. Si no, ya os digo, y se practica todos los meses con temas, pero también con simulacros de práctico, porque si os fijáis, todos los meses tenemos también simulacros de comentario práctico, excepto cuando, bueno, aquí no lo he puesto, pero también hay, ¿vale? Los únicos días que no va a haber, o las únicas semanas que no va a haber simulacro de comentario práctico, son cuando se explique pues, cómo hacer el comentario lingüístico. Eso no ocupa 1 hora y media, 2 horas. Y acabas de aprender, no vais a hacer uno en ese momento, pero a la semana siguiente sí tendréis que traer ya uno hecho. Y a la siguiente dármelo a mí para que lo corrija yo con la rúbrica real. Y a la siguiente hacer uno aquí, en tiempo real, con un cronómetro, etcétera. Y esa parte se va a practicar, ya os digo, una y otra vez. Y en cuanto a la programación, pues lo que os decía, que cada mes, luego se divide por semanas, pues en septiembre tiene 2 semanas de preparación, en una se hace, explico la legislación y en otra la introducción y el contexto. En octubre, una semana para competencias clave, otra semana para competencias específicas y otra semana para objetivos. ¿Sí? Y la primera semana del mes para explicar todo en general. Entonces yo voy dividiendo para que no sea, o sea, yo voy haciendo el seguimiento muy guiado y por partes de la elaboración de la programación, con la finalidad de que la tengáis terminada en diciembre. Además, en diciembre estoy yo de vacaciones y puedo corregir, tengo más tiempo para corregirla entera. Y porque además coincide si dividimos todas las partes del índice. Y a partir de ahí se van entregando 2 unidades didácticas por mes. Es decir, que tenéis 2 semanas para hacer cada una de las unidades didácticas. Si lo vamos haciendo así, en un año tenéis una programación completa. Eso es una ventaja incuestionable a la hora de enfrentarse a la oposición. Porque lo que no podía estar, como siempre, y eso ha perjudicado a mucha gente, es dejando de estudiar para dedicarte exclusivamente, o sea, a poco tiempo del examen de la oposición, dejar de hacer ejercicios prácticos y dejar de estudiar porque tienes que hacer programación. Y ya poco más me queda, aparte de resolver vuestras dudas, más allá de explicaros cómo es la comunicación. Mira, la atención en la plataforma, que ahora la voy a poner para que la veáis, es tanto general como personalizada, es decir, que cada uno de vosotros tiene su perfil, de manera que cada uno de los ejercicios a mí me llega de manera directa a través de una tarea que yo abro que tiene texto en línea. Por lo tanto, es verdad que las dudas generales siempre os pido que las pongáis en el foro, además os lo voy diciendo. Y ya conforme va avanzando el primer mes ya os dais cuenta de que es una duda general.
una duda que puede afectar a todos los opositores, pues me la ponéis en el foro, me la preguntáis en clase, porque si no tengo que responder muchas veces a la misma duda. Pero las cuestiones personales particulares sí que las respondo de manera individualizada a través del foro. La resolución de dudas a través de la Moodle este año ha funcionado muy bien, porque os digo, todos los días podía haber 5 o 6 personas que me preguntaban diversas dudas, tanto de temas como de ejercicios prácticos, como de cómo abordar una parte de la preparación, y se responden en el día. Y la entrega de materiales se hace para quien se matricule para venir físicamente, presencialmente, se le entrega aquí, si lo desea así, pero al resto y a todos los que lo pidan se les manda por correo a casa. Que se mandan los temas y el material, todo el material de los ejercicios prácticos. La parte de programación didáctica, con muy pocas excepciones, se cuelga, u otros materiales que me vais pidiendo, se cuelgan en la plataforma. ¿Por qué? Pues porque la parte de programación didáctica tenéis que cortarla y pegarla. Si os la mando en físico, vais a tener que mecanografiar las competencias específicas. De la otra manera, solamente con cortar y pegar las partes de la legislación, os estoy facilitando el trabajo. La plataforma, que la tenía por aquí abierta para que la veáis, aquí está. Sería esta. Vosotros entráis con vuestra clave. Además, como decía, tenéis la ventaja de que los compañeros de administración os pueden resolver o guiar, incluso abren el ordenador con vosotros y os van guiando ante cualquier problema. Y siempre tendréis una serie de avisos, pues por ejemplo, yo aviso he puesto pocos, pero sí que he puesto muchos al final de la preparación. Pues acaba de salir la convocatoria. Quedan 10 días de plazo para presentar la entrega de la programación. Recordad que eso me pasaba al final, que había penalizaciones en la programación didáctica y la gente, yo lo había dicho aquí en clase, pero es verdad que la gente, sobre todo quien no viene presencialmente, si luego no veis las clases grabadas, y se te pasa justo ese día en que he dicho, oye, que no olvidéis que la letra tiene que ser Tiny Roma 12 también en la portada. Pues ese tipo de cosas que quiero que todo el mundo sepa, porque son importantes, las pongo en aviso. Pero en general, toda comunicación mía con vosotros y vuestra conmigo es a través del foro de consulta. ¿Bien? Y lo que os vais a encontrar luego van a ser los distintos meses donde, no sé si ya estará, aquí está. Tendréis el material que yo vaya subiendo por semana, las carpetas separadas, una para temas, otra para ejercicios prácticos y otra para legislación, y las clases grabadas. Tendréis las 4 clases del mes y las podéis ver todas las veces que necesitéis. Creo que a partir de la tercera vez, o sea, cuando ya la queréis ver la cuarta vez, tenéis que pedir un permiso de acceso, o al menos era así el año pasado. Pero si no es así, hasta 3 veces podéis ver las clases que os perdáis por cualquier motivo. Sí que os recomiendo que no os perdáis las clases y que si os las perdéis las veáis grabadas. Porque mirad, sé que todo el mundo no tiene las mismas circunstancias, ni personales, ni laborales. Es decir, yo tengo opositores que se dedican a estudiar 15 horas prácticamente al día, y tengo opositores que están trabajando y que tienen familia, hijos y que tienen otra disponibilidad. Si al final si no se abandona la oposición, ciertamente es una ventaja disponer de todo el tiempo que tienes para estudiar exclusivamente, pero si tienes menos tiempo y lo dedicas a la oposición, también se aprueba y también se obtiene plaza. Esa es mi experiencia hasta ahora.